Bueno, muy buenas tardes a todos. Quería agradecerles por la oportunidad de permitirme también presentar sobre este tema tan interesante. Vamos a hablar sobre la viabilidad del surgimiento de la vida desde una perspectiva naturalista, que ese es el paradigma actual. Siempre se nos dice, según el paradigma actual en ciencia, que todo ser vivo que ya existió o que aún existe proviene de formas de vida anteriores, de ancestros cada vez más simples, hasta llegar al último ancestro común, universal, conocido como Luca. Pero Luca no era el primer ser vivo. Luca ya era un ser vivo, digamos que más avanzado. Entonces, ¿cómo surgió ese primer ser vivo? ¿Sí? Y para eso tenemos que preguntarnos cómo es la vida o qué es la vida. Y resulta que esa palabra, la definición para vida aún no es clara. Hay definiciones metabólicas, químicas, físicas, fisiológicas y muchos tipos de definiciones, pero todas ellas siempre tienen una excepción. Entonces no hay ninguna que englobe lo que es la vida. La vida tiene un significado más para el lado ontológico. Entonces creo que desde la ciencia no sería muy fácil de responder esa pregunta. Entonces tendríamos que cambiar la pregunta y decir cuál es la unidad microscópica, estructural y funcional de los seres vivos. Y ahí podemos decir que es la célula. Todo ser vivo tiene células. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la célula? Sí, porque si vamos a crear vida, formar vida, necesitamos saber cuáles son los componentes de esa unidad que todos los seres vivos tienen. Entonces, las células están compuestas por proteínas, por ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN. También tenemos los lípidos, los carbohidratos, y entre ellos están relacionados. Por ejemplo, tenemos las glicoproteínas, los glicolipídidos. Entonces, ellos interactúan entre ellos para que la vida sea posible. Entonces, vamos a hacer un repaso aquí rápido de qué es el ARN, el ADN y las proteínas. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, que es la molécula ubicada en el núcleo celular y que contiene las instrucciones genéticas utilizadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos. Es esa doble hélice que todos conocemos, que es muy bonita y se usa inclusive en muchas propagandas de varios productos. El ARN, el ácido ribonucleico, es la molécula que realiza diversas funciones en la célula, pero la más importante es su papel en la producción de proteínas. Todos ahora con el tema de las vacunas deben estar familiarizados con el ARN mensajero, ¿no? Entonces, digamos que hay varios tipos de ARN, esa es la función más importante de los tipos de ARN, ¿no? La producción de proteínas, aunque todas son importantes porque todas acaban siendo necesarias. También están las proteínas, ¿no? Que son moléculas formadas por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos o ligaciones, enlaces amida, que tienen diferentes funciones en el organismo y participan en todos los procesos biológicos. También tienen un papel súper importante. Y ahora vamos a seguir desmenuzando estos aquí. Entonces, ¿qué es la composición del ARN? El ácido ribonucleico está compuesto por ribonucleótidos, que están formados por un azúcar conocida como ribosa, de 5 miembros, un grupo fosfato y las bases nitrogenadas, que todos deben recordar, ¿verdad? Adenina, guanina, citosina y uracilo. El ADN, por su vez, está compuesto por desoxirribonucleótidos, los cuales están formados por un azúcar, pero en este caso desoxirribosa. ¿Por qué desoxi? Porque le falta un oxígeno comparado con la ribosa que tiene la ARN. También tenemos un grupo fosfato y las bases nitrogenadas, que es la tiamina, adenina, citosina y guanina. Aquí en lugar de tener uracilo, tenemos timina. Y algo muy interesante es que ustedes saben que el ADN es una doble cadena, ¿verdad? Que está apareada, de cadenas antiparalelas. Y normalmente encontramos la relación de adenina con timina y de citosina con guanina. ¿Pero por qué esa relación? Siempre adenina con timina y guanina con citosina. Pues les cuento que esa combinación químicamente no sería obligatoria. Podría ser, por ejemplo, adenina con guanina o timina con citosina, porque ellas también podrían tener esas interacciones que tienen estas que vemos aquí.
pero es algo muy importante que sea la relación que encontramos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la adenina y la guanina tienen dos anillos, ¿verdad? Ustedes están viendo aquí un anillo, dos, un anillo, dos. En cuanto a la timina y la citosina tienen solo uno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago este tipo de combinaciones, siempre voy a tener el mismo diámetro, ¿verdad? Que es aproximadamente 25 Armstrong. Y eso es muy importante para mantener la integridad de la estructura. Si fueran dos de dos anillos o dos de un solo anillo, quedaría, no sería simétrico, ¿no? Sería en un lado más ancho, en el otro más pequeño, y eso haría con que la estructura del ADN no fuera estable. Tenemos también las proteínas, ¿no? Que están formadas por aminoácidos y todas tienen el grupo amino, el grupo ácido y una cadena lateral que es la que los hace diferentes. Entonces la vida usa 20, 21, 22, está en esa discusión, pero digamos que normalmente son conocidos 20 aminoácidos diferentes para la vida, a pesar de que naturalmente existen 500, pero la vida escogió un grupo muy selecto. Pero hoy no vamos a hablar sobre eso porque ese es otro tema muy complejo e interesante. ¿Y cómo se relacionan el ADN, el ARN y las proteínas? Ellos se relacionan de la siguiente manera. Entonces, el ADN tiene información para hacer las proteínas, ¿sí? Esa información es transcrita en el ARN y el ARN sale del núcleo, el ARN mensajero, después de sufrir un proceso de maduración, sale del núcleo y va al citoplasma y se encuentra con el ribosomo, donde va a encontrar los ARNs de transferencia que van a ser la parte de la traducción, ¿no? Donde va a encontrarse un codón con un anticodón que va a transportar el aminoácido correspondiente y así va formándose una cadena creciente de aminoácidos para formar la proteína. Pero entonces sabemos, del ADN está la información para hacer proteínas, pero resulta que para replicar el ADN yo necesito de proteínas. Y para transcribir la información del ADN al ARN necesito de proteínas. Y para hacer la traducción del ARN a las proteínas también necesito de proteínas. Pero es que yo voy a formar proteínas y necesito proteínas para formarla. Pero la información de esas proteínas está en el ADN. Entonces llegamos a un dilema de la vida que se llama el dilema de quién fue primero, el ADN o las proteínas. Y eso es el conocido como el dogma central de la biología molecular. Recientemente este año se descubrió que la información del ARN podría ser copiada para el ADN, pero es en casos muy específicos, muy específicos. Entonces aún no se podría decir que el dogma está cancelado. Digamos que hay alguna excepción por ahí, pero aún el dogma continúa vigente y esa, digamos, excepción es para reparar el ADN, que es algo muy interesante también. Entonces, tenemos esa duda. ¿Quién fue primero, el ADN, las proteínas? Entonces, en 1980 se descubre que el ARN, él era capaz de de almacenar información genética, ¿verdad? Entonces, ¿será que él habría sido el potencial antepasado del ADN? Y también se descubrió que podía presentar actividades catalíticas. ¿Qué significa esa actividad catalítica? Acelerar las reacciones químicas, reacciones que podrían demorar centenas o miles o millones de años, podrían acontecer en cuestión de segundos. Entonces, eso nos dice, ¿será que podría ser el potencial antepasado del ribosoma? Lo que normalmente no se dice es que esas ribosimas no es cualquier secuencia de ARN, tiene que ser una secuencia de por lo menos 150 ribonucleótidos y no cualquier secuencia, no tiene que ser una secuencia bien específica que le permita plegarse de una forma específica para contener esas propiedades catalíticas, pero eso normalmente no es dicho, ¿no? Entonces las personas piensan que cualquier secuencia de ARN podría tener esa actividad catalítica, pero no es así. Pero bueno, digamos que la ARN tiene ese potencial por almacenar información y presentar actividades catalíticas. Entonces, normalmente, ¿qué le dicen a uno en el colegio, en la universidad? ¿Cómo surgió la vida? Entonces había moléculas orgánicas complejas que fueron producidas por química aleatoria, que estaban en la atmósfera, en los océanos, y ellas se fueron juntando, hubo algunas reacciones químicas,
la influencia de algunos rayos, bueno, etcétera, la energía del sol, algunos dicen, y se formaron unas moléculas simples de ARN que serían como las precursoras del ARN moderno. Después se llegó a algo parecido a lo que sería el ARN moderno, el cual dio pie a la formación de proteínas, y esas proteínas también permitieron la producción de ADN, y esos tres componentes estarían presentes en LUCA. Pero recuerden que LUCA ya era un organismo avanzado, no es el primer organismo. Entonces, de esos primeros organismos más simples, unicelulares, hasta LUCA, no hay ninguna respuesta plausible para ello. La manera como eso habría acontecido, la evolución entre esas primeras formas de vida y el aparecimiento de LUCA, permanece pobremente entendido. Y aquí quiero recordarles que yo siempre coloco las referencias de los artículos científicos que uso para mis presentaciones para que ustedes puedan profundizar en el tema. Siempre están aquí en la parte inferior. Entonces llega Darwin a ofrecernos su sopa de aminoácidos, diciéndonos, bueno, yo no voy a discutir cómo fue el origen de la vida, yo apenas hablo del origen de las especies, ¿sí? Pero bueno, ¿y cómo fue ese primer ser entonces? ¿De dónde surgió? Hay tres hipótesis que son las más aceptadas hoy en día, que es a partir de una sopa primordial, que sería como un laguito tibio, donde se van concentrando algunos compuestos orgánicos y ahí podría irse formando la vida. Pero realmente podría haber surgido el ARN fuera de la célula en una sopa primordial u otro medio abiótico. Entonces se nos dice, puede ser una sopa primordial o podría ser las fuentes hidrotermales en el fondo de los océanos. Hoy en día es, digamos que una de las hipótesis que más es aceptada en el medio científico, porque hay temperaturas muy altas y hay altas presiones que supuestamente podrían promover las reacciones químicas, pero eso lo vamos a analizar en más profundidad. Y la otra opción es que haya llegado del espacio, como un envío intergaláctico, la vida en un meteorito, asteroide, etcétera. Pero vamos a analizar si es posible que esas moléculas de la vida se formen en esos medios abióticos. Abióticos quiere decir fuera de la célula, donde no hay vida. Entonces vamos a ver que el ARN es formado por un selecto grupo de ribonucleótidos. Sabemos que contiene ribosa, ¿verdad? El azúcar ribosa, pero no cualquier ribosa. La vida usa la D-ribosa. Ustedes van a decir, ¿cómo así D? ¿Qué es eso de D? Pues no sé si recuerdan en sus clases de química los enantiómeros, y les daba el profesor siempre el ejemplo de la mano izquierda y la mano derecha. Ellas son enantiómeros, sí, ellas es la imagen especular una de la otra, pero yo no las puedo sobreponer una encima de la otra, es imposible sobreponerlas, pero ellas se encuentran como si hubiera un espejo en la mitad. Entonces, así como tenemos la D-ribosa, tenemos la L-ribosa, que es esta de aquí, y ustedes pueden ver que hay 8 moléculas que a simple vista parecerían iguales, ¿verdad? Lo único que cambia es que hay unas que están, unos OHs para adelante y otros OHs para atrás. Como tenemos 3 posiciones de OHs y hay 2 formas que puedan estar o para adelante o para atrás, da 2 elevado a la 3, da 8 combinaciones diferentes. Por eso tenemos 8 tipos de pentosas, azúcares de 5 carbonos. Entonces tenemos la D-ribosa, la D-arabinosa, la D-xilosa y la D-lixosa. Y claro, si tenemos la D, tenemos la L de cada una de ellas. Y esos son los enantiómeros, que son los que poseen las mismas propiedades químicas y físicas, pero sus actividades biológicas son distintas. Eso quiere decir que si son la misma propiedad química y física, tienen la misma posibilidad de reaccionar si están en el medio, tanto la una como la otra. Entonces grábense eso porque es importante. Y también hay otra forma de comparación, que son los diastereoisómeros, que no son imágenes especulares una de la otra y pueden tener propiedades químicas y físicas diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que unos sean más reactivos que otros, unos sean más estables que otros. Y eso es lo que podemos ver, que de ese grupo, de las 8 posibles pentosas, la ribosa, que es la que usa la vida, es la menos estable dentro del grupo de estereoisómeros que existen. Entonces la vida escogió la más difícil de las moléculas para la vida, para sus moléculas. ¿Por qué? Porque es la menos estable. Y aparte de eso, esa molécula, ella no está en una cadena así extendida. Cuando ella está en solución acuosa,
ella está en menos de 1% así abierta. Normalmente ella se dobla, se cicla en un anillo de 5 miembros, pero también se puede en un anillo de 6 miembros. Ustedes deben recordar al profesor de química que le decía, el anillo de 6 miembros tiene menos tensión, por tanto es más estable. Si es más estable, pues va a estar en mayor proporción. Y es por eso que el anillo de 6 miembros está en 20% de proporción, en cuanto el de 5 miembros está apenas en 6%. Pero ustedes van a decir, bueno, 26 y 1, ahí no da 100%, ¿dónde están los otros? Claro, ustedes ven este grupo hidróxilo aquí, el OH, que está para abajo, pues resulta que ese OH puede estar para arriba. Entonces, el que está para abajo es el anómero alfa y el que está para arriba es el anómero beta. Pero ese beta de 5 también puede estar en 6, ¿sí? Y recuerden que el de 6 es el que más estable es porque tiene menos tensión, ¿sí? Entonces él está en 56%. Pero resulta que la vida no usa apenas ribosa. Todo el mundo habla de la ribosa y encontramos ribosa, pero es que la vida no usa ribosa, la vida usa beta, porque está el OH para arriba, D, que es el antiónúmero de ribosa furanosa, que es el anillo de 5 miembros. Entonces no es cualquier ribosa, es una ribosa muy específica y siempre es la misma, siempre. Entonces, ¿cómo se forma esa ribosa? ¿Los científicos la han podido formar en el laboratorio? Pues sí, pero ¿cómo se forma? Entonces, la reacción más común, la más usada, es conocida como la reacción de Formosa, porque Formosa viene de la palabra formaldehído y aldosa. Entonces, se toma el formaldehído y se coloca a temperatura un catalizador y él empieza a polimerizarse y va a formar azúcares de varios carbonos de longitud y se va volviendo cada vez más largas esas longitudes, esas cadenas de azúcares. Y para que ustedes entiendan este proceso, les voy a poner un videíto. Todos ustedes tal vez deben haber hecho alguna vez en su vida caramelo. ¿Y cómo se hace el caramelo? Uno pone agua caliente con azúcar y espera que esa agua se vaya calentando y el agua va cambiando de color, ¿verdad? Ella se va poniendo amarillita clara y uno tiene que estar controlando la temperatura porque eso es súper crucial para hacer el caramelo. Se va oscureciendo cada vez más hasta volverse amarillita, más cafecita. Y uno tiene que estar pendiente porque si la deja mucho tiempo, empieza a volver muy café y se le llega a volver hasta un carbón, se le carboniza, se le vuelve negra. Entonces, se daña el caramelo, por supuesto. Pero si uno la deja menos tiempo, pues no se forma el caramelo. Entonces tiene que estar controlando muy bien el tiempo, ¿verdad? Y es lo mismo que pasa en la reacción de la Formosa. Si yo no estoy pendiente como química en el laboratorio, revisando esa reacción, no se forma el compuesto que quiero, pero si la dejo más tiempo se forma una mezcla que nadie la separa. Y da una mezcla de pentosas y hexosas, o sea, azúcares de 5 y de 6 carbonos, en todas las combinaciones que yo ya les mostré antes, con los Ds y los Ls, ¿sí? Y ¿cuál es el rendimiento? O sea, el porcentaje de pureza que yo obtengo la ribosa en el laboratorio, en un ambiente controlado, con un químico que está monitoreando la reacción, pues apenas del menos de 1%. El restante es una mezcla absurda de diferentes tipos de azúcares que no son los que la vida usa. Entonces, el rendimiento es muy bajo, ¿verdad? Y la reacción de la Formosa en la tierra primitiva requeriría una alta concentración de formaldehído, mínimo 100 veces mayor a la estimada en el océano primitivo. Ya es una suposición que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Más de 100 veces. Suponer que la atmósfera era reductora, o sea que no había oxígeno, pero en aquel momento el oxígeno ya estaba presente. Eso está demostrado en unas rocas que son de la época en la que se supone ya comenzó la vida. Entonces, ya había oxígeno, entonces no tenemos una atmósfera reductora. Entonces, ya es otra suposición que tenemos que hacer, muy forzada. Y la otra, que el formaldehído se hubiera acumulado durante 10 elevado a las 7 años. Pero eso también es una fantasía porque el formaldehído es fácilmente descompuesto en ese tiempo. Él reacciona fácilmente, entonces él no aguantaría estar 10 millones de años. Entonces, la vida media de la ribosa a un pH de 7 es de
a 0 grados 44 años. Ayer veíamos con el doctor Biaggi que 10 millones de años en un tiempo geológico, ¿sí? De billones de años, es prácticamente un abrir y cerrar de ojos. Imagínense lo que sería 44 años. Es absolutamente nada, es nada. Y a 100 grados, ese tiempo de vida media, que es el tiempo en que demora la mitad de la cantidad que tenía inicialmente la ribosa en descomponerse, es de apenas 73 minutos. No da nada. Es lo que vamos a durar en mi conferencia, ni siquiera, un poco más. Entonces, los científicos, viendo ese problema de la ribosa, de las descomposiciones, dijeron, pues debe haber habido algo en la Tierra primitiva que estabilizara la ribosa, ¿verdad? Entonces, tenemos este artículo de 2013 que estudia qué podría estabilizarla y se llegó a la conclusión que lo que mejor podría estabilizarla era el borato. Entonces, para el experimento de ellos hacen la siguiente suposición. El borato debería estar 40 a 80 veces más concentrado que la ribosa. Un pH de 12 a 12.2 sería necesario. Una temperatura de 45 grados, más o menos 3, o sea, es una temperatura muy específica, ¿verdad? Y se necesitaría un catalizador, el calcio. Además, el resultado dio que el borato compleja con la alfa-furanosa, o sea, medio que abraza el azúcar para estabilizarla. Pero no sé si ustedes recuerdan, bueno, ahorita vamos a revisar eso. Algo importante, en todos esos artículos del origen de la vida, vayan a la metodología. Todos van a usar compuestos con altísima pureza que las van a comprar en Sigma Aldrich o algo parecido. Y este no fue la excepción, ellos usaron para el experimento la D-ribosa, no usaron L-ribosa ni las otras mezclas de azúcares, usaron la D-ribosa en una pureza mayor al 95%. También el compuesto con boro también mayor a 95. Usaron una concentración de 1 milimolar, que es una concentración bastante alta, y la concentración de boro de 40 a 80 veces más. Pero ya sabemos que en la Tierra primitiva el boro no podría estar más concentrado que el carbono pues es uno de los principales componentes de la ribosa, ¿no? E inclusive está en mayor proporción porque necesita de 5 átomos de carbono. En cuanto el boro tiene un carbono. Entonces, ¿cómo va a estar el boro más concentrado que el carbono? No tiene ningún sentido. Además, recuerden que la vida no usa la alfa de ribofuranosa, que es la que en el artículo mostró el resultado. Ella usa la beta de ribofuranosa. Entonces, ¿por qué usa la beta? ¿Por qué el boro se compleja con el alfa y no con la beta? Pues si ven estos dos bracitos aquí, ¿verdad? El boro abraza la molécula, la abraza, la compleja. Necesita que los dos estén para abajo, como están en el alfa. Pero en beta el OH está para arriba, entonces está muy separado. El boro no alcanza a abrazar la molécula. Por eso, pues muy interesante el resultado, pero pues no sirve de nada para estabilizar la ribosa. La vida media de la ribosa a 25 grados decrece con el aumento del pH. Necesitamos en este experimento un pH de 12, pues resulta que en un pH que ni siquiera es 12, pero se aproxima, es de apenas 238 días, o sea, ayuda, pero no mucho, y en apenas 25 grados, pero a 75 grados ya esa estabilidad es mucho menor, de 5.4 a 10 en pH, apenas es de pocos días u horas, o sea, no nos sirvió prácticamente nada, además que pues es la alfa y no la beta, que es la que la vida usa. Entonces encontramos este otro artículo, la química del océano primordial y su compatibilidad con el mundo del ARN. Entonces vemos que ellos analizan la citosina, que es una base nitrogenada, la ribosa y el enlace de fosfato, ¿verdad? Fosfodiéster. Entonces ellos ven que la descomposición de la citosina aumenta a pHs extremos, como ustedes ven aquí. La vida media es menor. Y eso se ve en todas las temperaturas, pero se acentúa. O sea, a mayor temperatura, mayor descomposición. A 75 grados, la vida media de la citosina fue de apenas días, cuando el pH era 10. Y recuerden que necesitábamos un pH de 12, entonces sería probablemente menor a eso. Recuerden que eso es una escala logarítmica, ¿ok? Entonces aquí esta línea es de apenas un año.
Entonces, la citosina no tuvo muy buenos resultados. Ahora veamos el enlace fosfodiéster. A pHs extremos también es muy bajo. Y la vida media en años del enlace fosfodiéster a un pH de 10 es de apenas 2 años. Y la descomposición también aumenta con la temperatura. Mayor temperatura, más fácilmente se descompone. A 75 grados, el enlace fosfodiéster, la vida media fue de pocos días u horas. Entonces, no hay tiempo ni siquiera para formar un ribonucleótido. Continuando aquí, a diferentes temperaturas, entre 0 y 75, que fue el estudio, se mostró más estable el enlace fosfodiéster que la ribosa en un pH entre 5, 4 y 8, como pueden ver aquí. Y eso se reflejó en todas las temperaturas. Pero ese enlace fosfodiéster se mostró significativamente menos estable que la ribosa a un pH de 3.5, reflejado también en las otras temperaturas. Entonces es contradictorio porque cuando la ribosa es más estable en relación con el pH, el enlace fosfodiéster no lo es, pero ambos son necesarios para el ARN. ¿Cuál es la conclusión del artículo? Bueno, después de mirar todas las opciones, la máxima estabilidad para la ribosa, la citosina y el enlace de fosfodiéster fue encontrada aproximadamente un pH de 5. Pero recuerden, en el artículo anterior, para poder estabilizar la ribosa con borato necesitamos un pH de 2, un pH básico, muy básico. Y conclusión, a mayor temperatura, mayor degradación. A 75 grados, todos los compuestos analizados, ribosa, citosina y enlace fosfodiéster, es de apenas pocas horas a algunos meses. Y recuerden que las fuentes hidrotermales, que es, digamos que actualmente lo más aceptado para el origen de la vida, tienen temperaturas entre 250 y 350 grados, entonces no preciso ni siquiera decir cuánto podría durar, que básicamente sería apenas segundos tal vez. Vamos a ver. Tenemos este artículo de 2021, donde la vida comenzó, y ellos testan ideas en condiciones análogas prebióticas, intentando tener la mínima intervención humana. Y ellos dicen, al ver por primera vez un sitio hidrotermal, un científico de laboratorio se enfrenta a una pregunta abrumadora. ¿Cómo podría comenzar la vida en tales condiciones? Si no existe control alguno de las temperatura, pH, etcétera, como hemos visto en los otros artículos, ¿no? Entonces uno imagina que esas temperaturas tan elevadas y rangos de pH ácidos o alcalinos rápidamente destruirían los materiales comúnmente utilizados en el laboratorio. ¿Por qué? Pues, y además de eso, ¿no? Las proteínas se desnaturalizarían, o sea, pierden su actividad, la actividad enzimática se degradaría y las estructuras, por ejemplo, como el ADN, son súper importantes obviamente para la vida, se separarían y quedarían solo ADNs separados, la hélice se separaría y quedarían formas monocatenarias que además de eso sufrirían degradación hidrolítica, se separarían. Entonces, pero ellos empiezan, pero después de considerar esas aparentes imposibilidades, uno vuelve al hecho de que ciertos microorganismos prosperan en condiciones extremas, como sulfulobus, en las aguas termales del Parque Nacional de Yellowstone. Y los microorganismos viven en esas estructuras minerales porosas, que son muy calientes y alcalinas. Entonces, como esos organismos viven ahí, entonces ellos dicen, pues, no parece que sea tan letal para la vida y podrían promover, quién sabe, ¿no? Pues reacciones, porque las reacciones necesitan de calor, porque ellas no son espontáneas, casi ninguna de esas reacciones para la vida son espontáneas, entonces van a necesitar de calor y las fuentes hidrotermales proporcionarían ese calor. Pero vamos a ver este artículo de Stanley Miller, el famosísimo Stanley Miller hizo este artículo en 1998 y él dice: las teorías del origen de la vida en alta temperatura exigen que los componentes del primer material genético sean estables. Obvio, podemos tener los componentes disponibles, pero si ellos no son estables, pues de nada nos sirve porque se van a degradar. Y yo necesito de millones de años para que la vida surja, supuestamente, ¿no? Entonces, ellos midieron las vidas medias de descomposición de las nucleobases y ellos encontraron que eran muy cortas en una escala de tiempo geológico. A 100 grados, que es la temperatura que esos microorganismos viven en esas fuentes hidrotermales, las vidas medias fueron muy cortas. Para la adenina y guanina fue aproximadamente un año.
para la uracilo 12 años y para la citosina apenas 19 días. Entonces ellos concluyen, Stanley Miller y su equipo concluyen que un origen de la vida en alta temperatura podría ser posible, pero no involucrar ni adenina, ni uracilo, ni guanina o citosina. Entonces, ¿qué vida es esa? No conocemos ninguna vida que no contenga esas bases. Entonces, simplemente es especulación. Puede haber otra vida, pero no la conocemos. Y ellos concluyen también, a las tasas de hidrólisis a 100 grados también sugieren que un impacto de asteroide en ebullición en el océano redefiniría el reloj prebiótico y exigiría que los procesos prebióticos sintéticos recomenzaran, porque el asteroide va a llegar a impactar en el océano y va a haber una temperatura tan alta que se va a degradar inmediatamente los compuestos. Entonces, ¿por qué si hay vida ya, por qué no podría surgir vida también? Pues es que es muy diferente yo dejar unas moléculas en un medio abiótico, o sea, sin la protección de la célula, y comparar eso con organismos que están completamente adaptados. Ahí ellos tienen metabolismo, ellos tienen pared celular o membrana celular y tienen todo un metabolismo que regula la temperatura, o sea, toda una protección ya para ellos poder sobrevivir a esas condiciones, pero es muy diferente un ser vivo a unos compuestos que yo si los pongo ahí se van a degradar. Entonces yo no entiendo cómo los científicos aún continúan insistiendo en eso que no tiene ningún sentido. Ellos mismos lo vimos en el artículo anterior, ellos mismos dicen es una temperatura tan alta que se descompone y experimentalmente es claro que se descompone. Tenemos otro artículo que analiza el potencial termodinámico de la síntesis abiótica de las bases y de la ribosa y desoxirribosa. Entonces ellos dicen, las concentraciones de moléculas precursoras que pueden ser sintetizadas son fuertemente dependientes de la temperatura y prevalecen concentraciones mayores a temperaturas más bajas. Claro, a temperaturas altas se va a degradar. Los resultados aquí presentados sustentan la noción que los sistemas hidrotérmicos pueden haber desempeñado un papel fundamental en el origen de la vida. Pero en el artículo de Miller dice, el origen de la vida puede ser posible, pero no puede involucrar esas bases. Entonces, es bastante contradictorio. Tenemos otro problema en la vida, que es el problema de fosfato, y es conocido científicamente así, el problema del fosfato, porque el fosfato hace parte, ¿no?, del ARN, del ADN y de la adenosina trifosfato, que es la molécula de la energía. ¿Cuál es el problema? Que el fosfato posee una débil reactividad con productos orgánicos en el agua y él reacciona con el calcio y forma minerales de apatita. Entonces, él se compleja forma los compuestos y precipita en el agua y no queda disponible. El año pasado salió este artículo donde parece aparentemente que se solucionaría el problema del fosfato. Ellos dicen, en lagos con una alta concentración de carbonato, el carbonato secuestra el calcio en minerales carbonatados, entonces el fosfato queda libre y es abundante y accesible para formar parte de los compuestos orgánicos de la vida. Entonces se ha estimado que altos niveles de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra primitiva tendrían un pH entre 6.5 y 9 debido a la acidificación promovida por la disolución del dióxido carbónico en agua. Entonces ellos dicen, es necesario un ambiente rico para promover la reacción, ellos dicen que el calcio es secuestrado por el carbonato. Pero en el artículo que vimos para estabilizar la ribosa necesitábamos calcio porque él es catalizador. Entonces, ahorita estaría secuestrado, entonces ya no tenemos cómo estabilizar la ribosa. Digamos que queda el fosfato libre, pero la ribosa va a quedar inestable. Y la máxima estabilidad para la ribosa y la citosina fue encontrada alrededor de un pH de 5 en el otro artículo que vimos, ¿verdad? Pero el pH que ellos muestran aquí es de 6,5 a 9. Es un pH muy diferente, ¿verdad? Además, la reacción con borato necesitaría, para evitar la degradación de la ribosa, un pH de 12 a 12.2. Entonces, realmente es bastante contradictorio. Cuando funciona una cosa, la otra ya no funciona más. Y voy a ayudarles con una imagen mental de cómo sería una sopa primordial y las fuentes hidrotermales. Sería algo así, una mezcla intratable de moléculas. Pero nos queda aún una opción, que sería la vida venir del espacio, por un meteorito o algo así. Y resulta que en 2019 por primera vez se encontró ribosa en meteoritos. Entonces ellos analizaron
y creen que este azúcar se formó por procesos semejantes a la reacción de la formosa, que ya vimos que es la que parece para hacer caramelo, y vemos que efectivamente se forma pero una mezcla de un montón de azúcares. Y ellos encontraron unas concentraciones extremadamente bajitas, pero bueno, digamos que la encontraron. ¿Pero qué más encontraron? Pues claro, encontraron las amigas de la ribosa, ¿no? La arabinosa, la xilosa y la lixosa en sus formas D y L, pero ellos no analizaron la quiralidad convenientemente, ¿no? Mejor decir, encontramos ribosa, pero no D, L, etcétera. Y además recuerden que la ribosa es la más inestable de los 4 tipos de diasterómeros de la ribosa. Entonces, genial el artículo y todo, pero el ARN no necesita una mezcla de ribosa con otros azúcares, él necesita apenas de ribosa, ¿sí? Y no apenas de ribosa, sino de ribosa. Y también necesita de la furanosa, que es el anillo de ribosa de 5 miembros. Entonces, estos no nos sirven tampoco. Y el anúmero beta tampoco. Necesitamos el alfa no, necesitamos el anúmero beta. No nos sirve tampoco. Y recuerden que cada una de estos azúcares tiene la posibilidad de ciclarse en estas opciones. Entonces, en realidad son 40 tipos solo de los azúcares de 5 carbonos que tenemos, y la vida solo usa uno, y el más inestable. Entonces, es muy curioso, pero esa inestabilidad, entonces, y quien diseñó la vida hizo algo tan inestable, pero eso no tiene sentido. Pues sí, tiene mucho sentido, porque resulta que hay una escisión de los enlaces fosfodiéster aquí, gracias a este OH que el ADN no tiene, y esa es una de las principales críticas del mundo del ARN, relacionada con la inestabilidad de esta molécula. Es una ventaja dentro de los seres vivos. Ustedes saben, con las vacunas de ARN tuvieron que hacer unas modificaciones y preparar la molécula para que ya no fuera fácilmente degradada. Pues resulta que ese es un inconveniente del mundo del ARN, pero en los organismos vivos es una ventaja, porque el ARN tiene, el mensajero tiene una función temporal. Él lleva la información al ribosoma, después se degrada y se reutiliza para hacer otras proteínas. Entonces eso es muy importante, pero el ADN, el ARN sí necesita ser muy estable. ¿Por qué? Porque él tiene la información para hacer las proteínas. Entonces él está en el núcleo y él es muy estable. ¿Y quién le da esa estabilidad? Pues gracias a no tener este OH aquí, no se forma esa escisión de la molécula, y tiene otras cosas que también lo hacen muy estable, ¿no? Entonces está muy bien planeada la vida, ¿verdad? Entonces, el mundo del ARN se considera la mejor hipótesis naturalista sobre el origen de la vida, y eso lo pueden ver en este artículo. Dice, la hipótesis del mundo del ARN es la peor teoría sobre el origen de la vida, excepto por todas las otras. Entonces, si esta es la mejor cita, imagínense cómo son las otras. Pues la pregunta que acabo de hacer es definitivamente no. ¿Y cuáles son las conclusiones de los investigadores naturalistas sobre el origen de la vida en relación con el mundo del ARN? ¿Es plausible? Pues los mismos científicos aceptan que no es fácil ver en esos experimentos que son hechos para el origen de la vida quién reemplaza todos los materiales del laboratorio y la mente por detrás de eso, porque es necesaria la intervención humana para obtener un resultado específico. Y ellos muestran aquí sus prejuicios científicos, ¿no? La mayoría de nosotros no nos sentimos cómodos con la idea de intervención divina en este contexto. Entonces, es muy claro, ¿no? Es algo de preferencias, no es algo de ciencia realmente. Ese otro artículo dice, tenemos una preocupación con las mezclas inseparables que son obtenidas en los experimentos proyectados para simular la química de la vida. Y hago énfasis en proyectados, no fueron dejados al azar. Se dice que los detalles de cómo el proceso fue realizado permanecen oscuros para el origen de la vida. Y este otro artículo de 2017, aunque decimos que el mundo del ARN es probablemente la etapa inicial de la vida, esta afirmación está lejos de ser cierta. Eso es lo que dicen los artículos y los científicos del área. Entonces, si los mismos investigadores naturalistas sobre el origen de la vida no creen en el mundo del ARN, ¿por qué estas hipótesis siguen apareciendo en libros y es explicada en clases con poca o ninguna crítica, a menudo considerada como un hecho? Y nos dicen, ustedes ven en la bioquímica de Leninger, por ejemplo, y se habla como si fuera un hecho. Hay algunas dudas y todo, pero supuestamente hay una lista creciente que da apoyo a eso. Apoyo
pero creo que es todo lo contrario. Las evidencias cada vez dan menos apoyo al surgimiento de la vida de esa forma. Y en la célula de Cooper, es otro libro muy usado también en biología. Aunque los experimentos de Miller no se hayan repetido precisamente con las condiciones de la Tierra primitiva, demuestran claramente la posibilidad de la síntesis espontánea. O sea, si ellos no usaron las condiciones que la Tierra primitiva tenía, demuestra claramente, creo que no. O sea, el mismo libro muestra la incoherencia, ¿no? ¿Verdad? Y ellos dicen simplemente, no, es que la primera célula surgió hace tanto tiempo como resultado de la inclusión de ARN en una membrana de fosfolipídios. Y es que creemos que los fosfolipídios es como la grasita que uno pone en agua, ella se junta y porque es hidrofóbica y ya eso encierra y engloba un ARN y listo, tenemos la primera pseudocélula aislada, ¿no? Del medio ambiente. Pues resulta que este artículo de este año nos muestra que las membranas celulares están emergiendo ahora como sistemas moleculares finamente ajustados, lo que significa que debemos reevaluar nuestra comprensión de la estructura, que su estructura es esencial. Aunque la idea de que las bicapas lipídicas de la membrana celular hacen poco más que dar forma a las células y limitar la difusión entre las células y su entorno, esa idea está totalmente pasada de moda, dice en el artículo. La complejidad estructural, composicional y funcional de las bicapas lipídicas a menudo toma por sorpresa a los biólogos celulares y moleculares. Pues sí, hoy en día estamos hablando de ajuste fino de las membranas lipídicas, pues resulta que se encontraron miles de tipos diferentes de lípidos que hacen parte de la membrana para que ella sea tan fluida, tan dinámica. Esas bicapas lipídicas pueden describirse como ensamblajes moleculares finamente ajustados. ¿Y qué significa finamente ajustado? Que tienen un bajo nivel de tolerancia al cambio para estas propiedades. O sea, si yo levemente ya cambio esos lípidos, la membrana ya no cumple su función. Y claro, ese ajuste fino que tanto se habla en cosmología tiene una tolerancia aún más baja que en la vida, pero aún continúa siendo un ajuste fino para la vida. Entonces, tiene un bajo nivel de tolerancia al cambio. Entonces, si yo cambio levemente las propiedades, ya no va a cumplir su función. Y esta hipótesis que está ganando cada vez más reconocimiento en ciencia, nos muestra con aspectos explícitos que la composición y la función de las biocapas tiene un ajuste fino y que si se cambia la composición, incluso en una pequeña cantidad, debería afectar esas propiedades. Entonces la vida es ajuste fino puro y tenemos este otro artículo del año pasado que nos dice, los sistemas biológicos presentan un ajuste fino en diferentes niveles, por ejemplo, proteínas funcionales, máquinas bioquímicas complejas en células vivas y redes celulares. Este artículo describe el ajuste fino molecular, cómo se puede utilizar en biología y cómo desafía el pensamiento darwiniano convencional. Y tenemos este último artículo, ya estoy finalizando, del año pasado. Hubo un congreso internacional, interdisciplinar, para decir qué vamos a hacer con el origen de la vida. Es un problema que no podemos solucionar. Y miren lo que dicen, la lista de teorías individuales diferentes, diferentes líneas de investigación experimental y teórica y diversas visiones sobre el origen de la vida es extensa y ecléctica. Es ecléctica, me parece un eufemismo para decir que no hay un consenso, ¿verdad? Y ellos mismos dicen lo siguiente. Esa es una conclusión muy importante de este artículo, después de ese encuentro internacional de todos los pesquisadores, investigadores más importantes del área. Existe cierto consenso sobre algunos puntos. Vamos a ver cuál es ese consenso que hay. En primer lugar, la evidencia fósil indiscutible más antigua sitúa la vida en la Tierra antes de 3.35 miles de millones de años. Ok. Segundo consenso, el origen de la vida debe haber resultado de un largo proceso o de una serie de procesos y debe haber comenzado a partir de procesos abióticos simples que involucran una o más fuentes de energía y materia, particularmente carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, que son los 6 elementos más prevalecientes de la Tierra, formando el protometabolismo, compartimentación y herencia. Pero sorprendentemente, la lista de acuerdos no se expande mucho más allá de esto. O sea, el único consenso que hay es que la vida inició en algún momento, pues es obvio porque estamos aquí, entonces en algún momento inició. Y segundo consenso, que la vida tiene carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre porque son los más abundantes.
qué gran descubrimiento, todos sabemos de eso, pero ¿cómo surgió? ¿Cuál es el mecanismo? No hay ningún consenso, solo investigaciones que son contradictorias entre sí. Y la conclusión, la masiva investigación realizada para probar el origen de la vida a través del mundo del ARN, que ha hecho un gran aporte, nadie lo duda, a la química orgánica sintética, ha demostrado, sin darnos cuenta, la imposibilidad de que una macromolécula como el ARN haya surgido por azar y en un ambiente abiótico, y mucho menos durante millones de años. ¿Por qué? Porque no solo se degradarían los constituyentes del ARN, también lo harían las secuencias de compuestos formadas, como lo vimos, porque el ARN es muy inestable, las cuales, en caso de haberse formado, además, no serían más que una mezcla compleja de reactivos de ninguna manera relacionada con la altísima especificidad de esta molécula y el significado que conlleva. Tengo otra conferencia sobre el origen de la información biológica que tristemente no dio tiempo hoy de hablar sobre eso, pero después podemos hablar más. El mundo del ARN no es viable y si esta hipótesis es la mejor que hasta la fecha ha explicado el origen de la vida desde el punto de vista naturalista, pues es hora de cambiar de hipótesis. Sin embargo, es necesario que las ciencias naturales expandan sus límites actuales para dilucidar las más recientes evidencias científicas, muchas de las cuales no pueden ser explicadas apenas por procesos naturales, ¿verdad? Como ya lo hemos visto. La teoría del diseño inteligente, al afirmar que la vida fue planeada y que por tanto tiene un propósito, parece ser de lejos la mejor explicación actualmente para explicar el origen de la vida. Luego de estudiar que las imposibilidades de la aparición al azar de biomoléculas y de acumular cada vez más pruebas del ajuste fino de los sistemas biológicos a diferentes niveles. Pero entonces ahí van a decir, en lugar de desanimar a los científicos a investigar los detalles más profundos de la vida, porque supuestamente si alguien creó las cosas, pues ¿para qué estudiarlas? No, al contrario, nos motiva cada vez más, pues si la vida fue planeada, cada biomolécula, complejo de moléculas, células, tejidos, órganos, sistemas y aparatos, pues tienen un propósito, una razón de ser. Y eso nos anima a querer entenderlos cada vez en mayor profundidad, mucho más que si se demostrara que la vida simplemente surgió por acaso a partir de múltiples golpes de suerte. Muchas gracias por su atención. Muy bien, doctora Ana María, muchas gracias por su presentación. Creo que todos han comprendido muy bien después de tu presentación que la vida no es viable según el paradigma naturalista. Sí, Kesia está conozco. Exacto, así es, estoy completamente de acuerdo, excelente presentación, tenemos muchos comentarios y realmente increíble, gracias, doctora Ana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana. Estamos preparando las preguntas, creo que tenemos tres preguntas. Sí. La primera pregunta es, maravillosa explicación. ¿Podrías explicarnos nuevamente cómo los ácidos nucleicos usan solo seleccionados enantiómeros? Probabilísticamente, esto no podría explicarse, ¿verdad? Correcto. Los ácidos nucleicos, pongo aquí. Los ácidos nucleicos usan solo enantiómeros seleccionados, ¿sí? La vida ya es homoquiral, esa es la palabra exacta, es homoquiral. La vida ya hace eso de forma planeada, planificada. Entonces, dentro de la célula, ya cuando se hacen las síntesis, son completamente puras enantioméricamente. Cuando estamos en un laboratorio para hacer eso, primero son síntesis que son carísimas y nunca obtenemos 100% de un único enantiómero. Lo máximo que uno llega es 99% y tiene que usar catalizadores y compuestos que ayuden a forzar la síntesis para que llegue a determinado enantiómero. En la vida eso ya pasa de forma precisa y obviamente eso ya tendría que estar dentro de la célula, esa maquinaria ya tendría que estar, porque si lo dejamos al azar, pues ya vemos que los enantiómeros tienen la misma facilidad de reaccionar, sea el D o el L. Entonces, si yo tengo en un medio una mezcla, en una sopa primordial D y L, el D o el L tienen la misma probabilidad de unirse. Y no vamos a poder tener nunca una secuencia específica de solo Ds o solo Ls. Si empieza con D y llega un L, ya no sirve, tocaría volver a comenzar. Entonces, la vida sí, como dice Paula, probabilísticamente
no sería viable, no tiene posibilidades. Increíble, gracias por su explicación, doctora. La siguiente pregunta, entonces, la tenemos en pantalla. ¿Sí? No puedo ver la pantalla porque me sale. ¿Cómo empieza la pregunta? ¿Qué opina la doctora? Yo voy a leer la pregunta. La puedo ver aquí en el Q&A, solo Oh. que no la podía ver en la pantalla porque no estaba yo hablando. Entonces, creo que es de Ernesto, ¿no? ¿Qué opina la doctora Ana María de la clonación celular? ¿Podría tener buen uso? Según entiendo, ya se han clonado animales y a futuro podría haber clonación humana. ¿Cuáles podrían ser los beneficios, riesgos y peligros? Bueno, ese no es un tema que, digamos, yo sea especialista, no he estudiado mucho al respecto, apenas podría dar mi opinión. No estoy muy de acuerdo con la clonación, especialmente humana, me parece que tiene problemas éticos bien serios. Algunos animales se han clonado, pero ellos no sobreviven por mucho tiempo, ¿verdad? De pronto clonación celular tal vez podría ser útil, ¿no? Para de pronto producir algunos órganos para trasplantes o algo así. Me parecería que puede ser interesante cuando venga, digamos, de la misma persona, el donante sea la misma persona. Entonces, digamos que sí tiene algunos beneficios desde mi punto de vista, pero pues no he estudiado eso en profundidad. Y riesgos, pues creo que son bastantes, ¿no? Jugar a ser Dios con la vida puede traernos algunos riesgos y peligros y problemas éticos que tal vez ni siquiera seamos capaces de imaginar. Muy bien. Una pregunta más viene de Jaime Mella. ¿Cómo explican los investigadores el hallazgo de materia orgánica en meteoritos? Llama la atención que dicha materia orgánica logre sobrevivir tras la entrada del meteorito en la atmósfera. ¿Cómo explican? Bueno, eso lo hemos visto, lo mostré en varios de mis diapositivas. Sí, es posible que se forme materia orgánica, pero recuerden, materia orgánica es muy diferente a la formación de vida. Y primero, muchas veces hay que descartar que eso no sea contaminación, pero digamos que se descartó que sea contaminación. Sí, se forma, pero de ahí a eso sobrevivir por un tiempo determinado para juntarse con otras moléculas enantioméricamente puras en el orden correcto y después ser estables a las condiciones de temperatura y presión donde se encuentre, no es viable y lo hemos visto y ya se ha hecho experimentalmente como lo mostré en varios artículos. La estabilidad llega a ser días, años, horas, segundos, dependiendo de las condiciones, especialmente la temperatura. Temperaturas muy altas, más de 100, ya degradan los compuestos en cuestión de minutos o segundos. Entonces, los mismos artículos que por ejemplo, el de Miller que mostré, él dice, cuando el meteorito impacta en el océano, va a llegar a ebullición y a 100 grados el agua, apenas 100 grados, ¿no? Ya esas moléculas se degradarían, entonces la vida tendría que recomenzar el proceso. Entonces necesitamos que hubiera vida con otros nucleótidos diferentes a los de la vida, pero no tenemos evidencia de vida con otros nucleótidos. Entonces, a pesar de que haya materia orgánica, no es en una cantidad abundante, como vimos en ese meteorito que yo les mostré, estaba en partes por billón, o sea, es súper diluida. Segundo, está en una mezcla de enantiómeros de L y de otros compuestos similares, como en el azúcar, ¿no? Está la pentosa, tiene 8 tipos de pentosa, la vida solo usa una, dentro de las 40 posibilidades de esas 8 pentosas estar. Entonces, un hallazgo interesante, sí, pero no nos dice nada sobre el origen de la vida. Además, si en la Tierra, que tiene todas las condiciones para formar la vida o para que la vida se mantenga, es difícil que se formara por todo lo que hemos visto. Imagínense en el espacio, donde las condiciones son mucho más hostiles para la vida. Entonces, es simplemente trasladar el problema de la Tierra para el espacio, porque aquí no lo pudimos solucionar. Wow, increíble. Gracias, doctora Ana. Vander, nuestro amigo, tiene nada más un comentario. Dice la doctora Ana, es una prueba más incontestable de la existencia de un diseñador inteligente. Increíble presentación, muchas gracias. No tiene preguntas, solamente ese comentario. Y Elimelech Villicaña
Nos pregunta que si usted tiene planes de escribir un libro sobre ese tema. Seguramente que creo que sí, ¿no? En un futuro muy, muy pronto. Sí, la verdad no he tenido tiempo de escribirlo, pero ya he ido recolectando decenas de artículos para ello, y lo más próximo que tenemos es un capítulo en la primera colectánea brasileña del diseño inteligente, que este año, si Dios quiere, va a ser lanzado a final de año, y ahí va a haber un capítulo junto con otros 2 autores sobre la imposibilidad del origen de la vida desde la visión del mundo de la ARN, que es supuestamente la mejor que hay en el paradigma actual. Entonces sería lo más próximo a eso. Eso es lo que está en portugués, pero bueno, el portugués se entiende fácilmente leyéndolo. Entonces, Gracias, Vander, también un abrazo a todos.